lo que voy a enseñar hoy, que es el tribunal de Cristo, muchos creyentes viven inconscientes del tribunal. Ahora, otra pregunta. Escucha bien esto. En los evangelios no estaba la iglesia. En el Antiguo Testamento tampoco. En los evangelios, estando Jesucristo, no existía la iglesia. La iglesia es un misterio. Y ese misterio se le revela a los apóstoles. Usted lee Efesios capítulo 3 y va a ver el misterio de la iglesia. ¿Qué es un misterio? Una revelación. ¿Ve? Ahora, escuche bien esto. Yo no leí Apocalipsis cuando estaba empezando. Y yo no recomiendo que ningún nuevo creyente lea Apocalipsis. ¿Por qué? Porque vamos a empezar poco a poco. ¿Ve? Si yo tengo 30 años en el Señor y ahora es que me estoy interesando en esto. Yo me estoy interesando en esto desde hace 2 años. Y yo le pregunto a pastores si saben de escatología. Me dicen, yo no sé mucho de eso. Porque estos son temas más profundos. Y cuando estaba enseñando si la iglesia pasaba por la gran tribulación, algunos me decían, no entendí mucho. ¿Ve? Porque se necesita más iluminación. La palabra es una revelación. La iluminación la da el Espíritu Santo. Ya la palabra está revelada. El Espíritu Santo empieza a iluminar la mente y uno empieza a comprender. Por ejemplo, en la iglesia hay creyentes y discípulos. Los discípulos tienen iluminación. Los creyentes están así como... Pronto voy a dar una enseñanza sobre eso. Creyente o discípulo. Por eso, muchos creyentes no están enfocados en el propósito. Y viven vidas un poco carnales. Porque no tienen iluminación. Porque si tuvieran iluminación, fueran discípulos. Y permanecieran en la palabra. Porque el discípulo permanece en la palabra. ¿Cuánto me entiende? Ahora, este tema del tribunal de Cristo, ¿a quién se le revela? Porque estamos hablando, por ejemplo, ¿a quién se le reveló el rapto? A Pablo. ¿Y a quién se le reveló el tribunal de Cristo? A Pedro. A Juan. Se le revela a Pablo también. ¿Y quién es el que habla de la justificación? Es Pablo. Entonces vemos que Pablo es el que se le da más revelaciones de todos los apóstoles. Y Pablo es el que, bueno, por algo debe haber sido que fue al tercer cielo. ¿Ves? Porque el otro que fue así que tuvo experiencias así fue Juan. Entonces, si alguien dice el tribunal de Cristo, ¿qué es eso? Que eso no existe. Bueno, entonces hay que mochar un pedazo de la Biblia. Si alguien dice, no, eso de rato, ¿qué es eso de rato? No, Cristo viene por segunda vez. Entonces hay que mocharle otro pedazo a la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entender la Biblia? ¿Cómo podemos entender la palabra de Dios? La Biblia es una revelación progresiva. Y si, por ejemplo, en los evangelios no estaba la iglesia, significa que la iglesia nació a partir de Pentecostés. ¿Ve?
Y entonces es que nace la iglesia como una entidad. Porque antes estaba Israel. Dios le da carta de divorcio a Israel y nace la iglesia. Pero Dios no ha terminado con Israel. Porque el reino mesiánico que va a venir, Dios se lo prometió a Israel desde el tiempo de Abraham. ¿Ve? Pero fíjense, hay teólogos, sobre todo del principio de siglos, que no creen en el milenio, que no creen que va a haber un reino de 1000 años, sino que ya estamos en ese reino y que es espiritual, porque Cristo es el reino. Y no creen que va a venir un tiempo de 1000 años sobre la tierra donde va a haber un reino de justicia y de paz, según Isaías capítulo 11. Entonces, esta es una introducción. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita nosotros, hace 2 semanas, yo enseñé si la iglesia pasaba por la gran tribulación. Al siguiente día estalló una guerra. Y usted me dirá, pastor, ¿qué está pasando? Bueno, yo le puedo explicar un poquito. Los de Hamas, que es un grupo terrorista que está en Palestina, no es Palestina, es un grupo terrorista. Atacaron a Israel, pero sucedió algo, ¿verdad? Que ese grupo terrorista no funciona por sí mismo en dinero. Ese grupo terrorista está financiado por Irán. No sé si van entendiendo, ¿verdad? Antes de eso, el gobierno norteamericano le cedió un dinero a Irán, porque Irán tenía sanciones igual que Venezuela. Y Estados Unidos le soltó un dinero a Irán. Qué casualidad que después de eso, supuestamente ese dinero era para acciones humanitarias, se presenta esta guerra. ¿Ve? Pero hay otro grupo terrorista que se llama Hezbollah, que está financiado por Irán. Ahora, ¿qué pasa? Con Israel no va a poder nadie. Nadie va a poder con Israel. Esto lo dice Zacarías 12, 2 y 3. Nadie va a poder con Israel. Entonces, ¿qué va a pasar? Israel va a exterminar a todo ese grupo terrorista y también va a atacar a Hezbollah. Pero ¿qué va a pasar? Que probablemente va a haber una guerra entre Irán e Israel. Esa guerra está profetizada en Jeremías capítulo 49. Pero hay otro problema, que hay otra guerra que está profetizada en Salmo 83, que viene una guerra de los países árabes contra Israel. Pero hay otro problema, que hay otra guerra que está profetizada, que está en Ezequiel 38. ¿Esto se entiende? Que es la guerra de Gog y Magog. Y esos países son Rusia, Turquía, Irán, China. Y esos países hoy en día se están aliando. Están haciendo alianza. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que proféticamente la palabra se va cumpliendo. Lo que dice la palabra se va cumpliendo. ¿Ve? Porque una tercera parte de la Biblia es profético. Entonces, nosotros, los cristianos, que somos de Magallanes,
Mañana empieza el campeonato. Y estamos pendientes de Magallanes, ¿verdad? Y Ronald Acuña se robó 73 bases y batió 41 jonrones. Y ayer Houston le ganó a Texas. Y uno está enterado de cosas. Pero una pregunta, ¿y por qué uno no está enterado de lo que está pasando hoy en día? Que son cosas proféticas que están en la Biblia y que están anunciando que Cristo viene. ¿Ve? Que Cristo está a la puerta. Que el rapto de la iglesia es eminente. En cualquier momento puede suceder. Bueno, es que tengo una introducción muy larga. Y el tema es más o menos largo. Ok, vamos con el tribunal de Cristo. Ok. Romanos 14:10. Si trajo lápiz, trajo papel, trajo Biblia. Si no tiene Biblia, compre una. Dice así, pero tú, mire cómo dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Los que se las pasan juzgando. ¿Aló? Los que se las pasan buscando las 5 patas al gato. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál es eso todos? Desde Pentecostés hasta hoy. Los santos del Antiguo Testamento no van para el tribunal de Cristo. Somos nosotros. La iglesia. ¿Sí se entiende esto? Todos los redimidos por la sangre del Cordero van a ir al tribunal de Cristo. Los nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo, porque aún en la iglesia hay cizaña. ¿Saben qué es cizaña? ¿Le explico qué es cizaña? Mejor no le explico, no voy a hacer que usted empiece a sacar. Mejor no lo explico. Voy a preparar una enseñanza, el trigo y la cizaña. Ok. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Desde cuándo es esto, pastor? Ahorita lo vamos a ver. Ay, mi vida pasada, pastor, mire, usted no sabe, yo tengo un kilometraje. No es la vida pasada. Ok, seguimos. Tribunal de Cristo no es un tribunal de juicio. Usted no va a ser juzgado como en el juicio final. Va a haber un juicio final para los incrédulos. El tribunal de Cristo es para los creyentes, no es de juicio, es de recompensa. Es que hay recompensas, hay premios. La palabra tribunal de Cristo en el griego es bema, significa podium, y es eso que está ahí. Aquí yo me equivoqué. Pasa al siguiente. Devuélvelo, Pastor Miguel. Mire esto, ¿eh? Este fue el apóstol Pablo que llegó. Pasó la meta con la carrera. Y más o menos es así, ¿verdad? ¿Sí, se entiende? Victoria, que me pediste dibujitos. Victoria, me pediste dibujitos, ¿verdad? Ahí están los dibujitos. Sigo. ¿Sigue? Ok, ahora vamos aquí, ¿verdad? ¿Cómo es los eventos futuros?
¿Cómo son los eventos futuros? ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de la iglesia. Ahorita es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la salvación. Es el tiempo de la oportunidad para que las personas se arrepientan. Después va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Y más que todo, ese trato después, Miguel, ¿aquí? Ok. Más que todo, ese tiempo de la gran tribulación, por cierto, cuando yo enseñé si la iglesia pasaba por la gran tribulación, tengo que dar una enseñanza de qué es la gran tribulación. ¿Ves? Porque son temas y temas y más temas. ¿Ves? Que no se saben, no se conocen con claridad. ¿Ves? Algunos desconocen que hay un periodo de 7 años donde en la tierra habrá un juicio. Eso lo dice la Biblia. ¿Ves? Y lo creen los creyentes. Porque los creyentes, los que han nacido de nuevo, ven el reino. ¿Qué significa eso? Que ven el reino, que tienen iluminación. ¿Cómo es eso, pastor? Arturo Ulla Pietri, el hombre más brillante, lanzas coloradas, más brillante, cuarto año de bachillerato, el hombre más brillante que ha tenido este país, no entendía la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un secreto. Y para que tú entiendas la Biblia, tienen que tener abiertos los ojos. Se te abren los ojos y ves a Cristo. ¿Ves? ¡Wow! ¿Ves? Ahí es donde empiezas a decirle a Cristo, Señor, y ahí es donde empiezas a renunciar a ciertos pecados. ¿Ves? Empiezas a renunciar a cosas que no son de Dios. Porque empiezas a ver el reino, a Cristo. Se empieza a iluminar tu mente, tu corazón, y empieza la transformación. Eres sellado por el Espíritu Santo. Esto no lo enseña la Iglesia Católica. ¿Ves? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ok. Entonces, primero está la iglesia. Después viene el rapto. El rapto de la iglesia. Todos los que estemos aquí, si somos la última generación, que creo que sí, que somos la última generación. O sea, yo tengo 61 años. El Señor me dijo que iba a vivir larga vida. O sea, yo no voy a morir. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Sí? El misterio es que va a haber un acontecimiento en la tierra donde van a desaparecer los cristianos. Pastor, Dios mío, eso es muy difícil de creer. Eso lo dice la Biblia. ¿Ve? Y sabes que el mundo va a pensar que fue que vinieron los extraterrestres y se llevaron a la gente. ¿Eh? Por eso el mundo está siendo preparado, la tierra, para el anticristo y la iglesia para la venida del Señor. Entonces, el rapto, Primera de Corintios 15, 51 al 53, Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18, importante eso, ¿verdad? A partir de que la iglesia sea arrebatada, Romanos 5, 9 dice, justificados pues en su sangre, no tenemos parte en la ira.
la justificación, la fe, nos libera de la ira venidera, del día de la ira del Señor. Entonces viene la tribulación. Ese periodo de 7 años, primera parte de 3 años y medio, donde el anticristo firma un acuerdo de paz con Israel para proteger a Israel, prometiéndole paz. Pero ese anticristo, que primero se presenta como una mansa paloma, después, a los 3 años y medio del abismo, vienen demonios de alta jerarquía que lo van a poseer, y entonces agárrese quien pueda, porque ahí se va a desatar la gran tribulación. Esa gran tribulación son 21 juicios, que son 7 copas de ira, 7 trompetas y 7 sellos. Cuando se desate el cuarto sello, la tercera parte de la humanidad desaparece. Pastor, pero ¿cómo dice esto? Es que todo lo que dice la Biblia se ha cumplido. Ese es el problema. La Biblia dijo, en Daniel capítulo 2 hay una profecía que se cumplió a la perfección, y es la siguiente: que iba a haber 4 imperios: el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano, y después del imperio romano, hace 2000 años, no hubo más imperios. En la tierra no ha habido más imperios, porque va a haber un 5º imperio. Y ese 5º imperio va a ser una alineación de 5 países de Europa y 5 países del Medio Oriente. Y ese imperio lo va a gobernar el anticristo. Pero nosotros no lo vamos a ver. Eso está profetizado y se cumplió a la perfección. Así como todo lo que vino Jesús a hacer en la tierra estaba profetizado. Cuando Jesús entró en un burrito en Jerusalén, eso 500 años antes estaba profetizado, que iba a entrar en un burro. Otro profeta llamado Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dijo dónde iba a nacer Jesús 500 años antes. Y cuando, es increíble, ¿verdad? Porque Herodes quería matar a Jesús, y Jesús nace en Belén, Belén de Judea, y lo quieren matar. Entonces se le aparece un ángel a José en sueños y le dice que se lleve el niño a Egipto. Y se lo lleva a Egipto, ¿verdad? Hay la matazón de niños, y se cumple otra profecía que dice: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, todo lo que hizo Jesús en la tierra era lo profético que ya estaba escrito. Así como este periodo de la gran tribulación está descrito en Apocalipsis capítulo 4, del 4 al 18, todo lo que va a pasar. Después que esté la gran tribulación, viene la segunda venida de Cristo. ¿Cómo es eso, pastor? ¿No será la tercera? Bueno, cuando venga el rapto, Jesucristo no pisa tierra, viene en las nubes y sucede el arrebatamiento, que en el griego es harpazo, que significa sacado de en medio. Entonces se desata la tribulación, pasa la tribulación y Cristo viene por segunda vez
a la tierra. Y va a poner sus pies en el monte de los olivos. ¿Ve? Qué tremendo, ¿verdad? Pero no viene como un cordero. Viene como el Rey de Reyes y Señor. Denle un aplauso en esta noche. Gloria a Dios. Y viene a regir en un reino de 1000 años con vara de hierro. Esto es para los que crean. Para el que cree. ¿Eh? La Biblia habla de un reino de 1000 años. En ese reino se va a mostrar el plan original que Dios hizo con el hombre. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no había pecado. Es tan tremendo cuando Adán y Eva pecan que dañó todo. Porque en ese tiempo, cuando Dios hace su creación, los animales no eran feroces. Y en Isaías 11 vemos cómo va a ser ese reino, donde la osa pasará, la osa estará con el buey. Y el niño jugará con una culebra. ¿Ven? Isaías 11, léalo en su casa. Ahí dice cómo va a ser el reino de Dios de 1000 años de justicia y de paz. Y el presidente va a ser Jesucristo. Amén. Puede votar por él el domingo. En las primarias allá en el milenio. Amén. Ok. Entonces viene el milenio. Después el juicio final. Ese juicio es para todos los incrédulos. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia. Y después la eternidad, la nueva Jerusalén. Ok, ahora ve, vamos al siguiente paso. Hay estas posiciones sobre el rapto. La primera, y quiero fijar posición porque a veces en la página de la iglesia, bueno, ponen una cosa, ponen otra, y yo estoy ahí vigilando, yo estoy ahí viendo qué ponen, pero yo no estoy persiguiendo a nadie, ¿verdad? ¿Sabes? No, mejor no digo. No estoy persiguiendo a nadie, pero el otro día pusieron algo, y yo dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a fijar posición de iglesia, ¿verdad? Entonces yo fijo la posición junto con el pastor Eulalio y el pastor Miguel. ¿En qué creemos? Porque hay varias posiciones. Está la posición pretribulación, rapto, tribulación. O sea, el rapto es antes de la tribulación y la iglesia no pasa por la tribulación. Esa es la posición que tenemos nosotros. ¿Ve? Esa es la posición que hay en Avivamiento Efata. ¿Por qué? Porque entonces habría que mochar de la Biblia 1 Corintios 15, 51 y 53 y 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18. Y habría que no creer que el rapto se le reveló a Pablo. ¿Ve? Hay otra posición que se llama mi tribulación, que es que el rapto es a los 3 años y medio cuando el anticristo, cuando se presente la abominación desoladora. Yo no sé cómo va a interpretar eso, Bella. Que habla el profeta Daniel. Entonces, en esa posición, la iglesia pasa por la mitad de la tribulación.
Si hay rapto. ¿Ve? Ok. Pero hay un problema, que la tribulación es un juicio. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que nosotros, la Biblia dice que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Esa palabra es sentencia judicial, juicio. No hay ninguna expediente legal en contra de los que están en Cristo. Hay ese problema. Y Cristo en la cruz llevó un juicio por tu pecado. ¿Ven? Entonces cuando uno empieza a estudiar, dice, ya va, pero esto no pega. ¿Ven? Esta posición post-tribulación es que no hay rapto, sino segunda venida. Y la iglesia pasa por la tribulación y por la gran tribulación. Agárrese quien pueda. O sea, terrible. Porque, hermano, lo que va a pasar en la tribulación es algo horrible. O sea, la tierra será devastada. Si América va a desaparecer. ¿Ven? Según lo que dice la Biblia, América no va para el baile. Estados Unidos va a desaparecer. Venezuela va a desaparecer. Argentina, Brasil. Pastor, ¿dónde dice eso? Dios mío, te está inventando. En la Biblia. Ese es el problema, que la Biblia lo dice. Ok. Pero hay una otra posición que aquí es donde se ponen a temblar más de uno. Y es el rapto parcial, que los cristianos carnales se quedan. Pastor, ¿cuáles son esos cristianos carnales? Los que andan echando bromas. Los que andan en celos, contiendas, disensiones, divisiones. Pastor, pero no, aquí en Fata no hay eso. No hay ningún chismoso. ¿Aló? No, pastor, eso es en otras iglesias que hay chismosos. En toda la iglesia hay chismosos. Esa broma del chisme es algo tremendo, ¿verdad? Y la murmuración. El otro día voy a dar una enseñanza sobre eso. O de repente una persona es tropiezo para otra. ¿Ve? Entonces, bueno, si el rapto parcial es verdad, entonces un pocotón se queda, ¿verdad? Porque los cristianos espirituales son los que se van entonces con Cristo. Pero no vamos a asumir esa posición, porque si no, entonces aquí va a haber una raspazón. ¿Verdad? Y el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y el que piense que está firme, mire que no caiga. Entonces, mis hermanos, es mejor enfocarse en lo siguiente: el que nace de nuevo es salvo. ¿Ve? El que nace de nuevo es salvo. Eso es importante. Lo demás no nos toca pensar, cónchale, este hermano como que se queda para la gran tribulación. No nos toca pensar eso. Y yo no sé, yo estoy liberado acerca de eso. Me siento como una liberación, ¿verdad? De entender en todas las iglesias por qué se dan situaciones que uno a veces no entiende mucho. ¿Ves? Pero
cuando tú empiezas a entender lo que pasa con un ser humano, con un creyente, que sobre todo cuando no vive el proceso correcto de santificación, entonces puedes entender por qué hay ciertos errores en la vida cristiana o en la iglesia. Ok, entendemos eso, ¿verdad? ¿Desde qué momento se va a juzgar? Corintios 5:17, segunda de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias a Dios. Yo creí en Cristo a los 31. De los 31 para abajo, un kilometraje. ¿Ve? De los 31, me van a juzgar de 31 en adelante, gracias a Dios, los últimos 30 años. Porque si, imagínense, si juzgan a uno por la vida pasada, es un problema. Es un problema, ¿verdad, Eulalio? Un problemón. Entonces, a partir de que eres cristiano, vas a ser juzgado en un tribunal. Pero ese tribunal es de recompensa. ¿Sí se entiende, verdad? Vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta más importante? La pregunta más importante, ¿cuánto hay de Cristo en ti? ¿Cuánto tienes de Cristo? Hay una palabra importante acerca del propósito de Dios que está en Romanos 8, 28 y 29, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué está diciendo ahí? Ese es el propósito de Dios y esa es la pregunta más importante que te van a hacer en el tribunal de Cristo. ¿Cuánto hay de la imagen de Dios en ti? ¿Realmente fuiste transformado? ¿Realmente fuiste a vivir el proceso de santificación progresiva que te lleva al propósito de Dios, que es que seas transformado a la imagen de Cristo? Esa es la pregunta más importante. Y en Filipenses 2:12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa ocupaos de vuestra salvación en el griego es trabajar en la formación de Cristo en ti. Eso es transformación. Y por último, Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ok, Dios va a juzgar tres cosas en el tribunal. Primero, el carácter, disciplina. ¿Cómo eres como cristiano? ¿Sí? ¿Tienes una vida de oración? ¿Te has preocupado por ser transformado? ¿Tienes una disposición dentro de tu corazón para ser transformado? ¿Tienes el carácter de Cristo? Pablo dijo: todos los que corren en el estadio a la verdad corren, ellos para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Y entonces Pablo dice: de esta manera corro, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo primero que van a evaluar en el tribunal de Cristo es tu carácter. Por eso, los cristianos que no se dejan procesar, los cristianos
que viven en un conflicto van a tener problemas en el tribunal de Cristo. Pastor, pero ya estoy en el cielo. Vas a estar en el cielo, pero te va a pasar algo. No me interesa, pastor. Ayer me decía alguien, mejor no lo digo lo que me dijo. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Lo primero que va a evaluar Dios en el tribunal de Cristo, porque vas a estar, ¿sabes delante de quién? De Cristo. De Cristo en persona. Tú y Cristo. Y tú dirás, ay, porque Dios es amor. Dios es fuego consumidor. Y el que quiera burlarse de Dios, mire, nadie puede burlarse de Dios. Nadie. Y cuando lleguemos allá al tribunal de Cristo, te van a preguntar, ¿por qué no dejaste que yo te tratara? ¿Por qué fuiste obstinado? El Señor al que ama disciplina. La palabra disciplina es pedagogos, formar el carácter. Y lo primero que hace el Señor cuando llegas a su reino, cuando llegas a su camino, es formar el carácter en ti. Por eso yo no entiendo cómo algunos creyentes, ay, me quitaron la basurita de aquí, ay, son delicados. Yo no entiendo eso, porque todo nos ayuda bien a los que conforme a su propósito somos llamados, gloria a Dios. Todo. Y su propósito es que seas transformado. Entonces tienes que ver el propósito y no estar viendo otras cosas. Tienes que ver el propósito. Por eso, mis hermanos, yo siempre me fijo en la vida de José. Le pasaron varias cosas, pero él respondió al proceso de Dios. Respondió al proceso de Dios. ¿Sí me entiende esto? Hay creyentes que no responden adecuadamente al proceso de Dios y viven quejándose. Viven como niños espirituales y ya tienen tiempo. Y no tienen necesidad de leche, sino de alimento sólido. Pero no pueden, porque esas enredinas mentales y esas melcochas almáticas están impidiendo la iluminación del Espíritu Santo. ¿Cuántos me entienden? Primero, el carácter. Segundo, fidelidad. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Dice, se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. ¿Qué es eso? Hermano, hay premios para aquel es fiel sirviendo a Dios. Oh, pastor, pero esos premios son para los pastores nada más. Y para el ministerio de alabanza, para Ricardo, porque está en el teclado nada más. Esos premios, pastor, son para los que están predicando. Esos premios son desde el menos, hasta el más. Son para todos. Dios va a premiar tu fidelidad. Cuando estés en el tribunal de Cristo, Dios va a ver tu fidelidad. Se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. La parábola de los talentos habla de eso, de la fidelidad. Y tercero, motivación. ¿Por qué lo hago? Es importante la motivación. El por qué lo hago. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. Si alguien está aquí sirviendo al Señor y lo está haciendo por vanagloria, está más pelado que rodilla de chivo.
porque hay que hacerlo para el Señor. Pero alguien dirá: ay, pastor, mira aquel que está con la parafernalia vanaglórica. Tribunal de Cristo. A ti no te toca juzgarlo. ¿Tú quién eres para que juzgues a tu hermano? Es que hay un tribunal. No podemos vivir la vida cristiana sin estar conscientes que hay un tribunal y que no podemos hacer lo que nos da la gana, porque vamos a ser juzgados, sea bueno o sea malo. Tenemos que estar conscientes del tribunal de Cristo, que se ilumine nuestra conciencia, que se ilumine nuestra conciencia. Hermano, cuando yo estoy delante de mi hermano que no es cristiano, cuando estoy delante de mi hermano que no es cristiano, gloria a Dios, yo estoy consciente. El otro día mi hermano me dijo algo: mira, Gustavo, porque él se sienta frente mío y yo estoy ocupado y yo dejo lo que estoy haciendo y le presto atención. Mi hermano que estuvo enfermo por 5 meses y estuve 5 meses orando por él y guerreando por él. Yo no sé si tú tienes esa misma convicción y de orar por tu familia, de orar para que sean salvos, de orar para que lleguen al camino, para que Dios toque sus corazones. Y estaba al frente de él y me dijo algo. Me dijo: Gustavo, tenemos que contratar un seguro. Claro, él está preocupado, estuvo 5 meses enfermo. Médicos por aquí, médicos por allá y nada. Estaba desesperado. Y yo le dije: yo no estoy de acuerdo, pero yo dije: está bien, vamos a buscar el bien común. ¿Por qué? La conciencia. ¿Ve? A veces nosotros aquí en la iglesia no tenemos conciencia. Y llega alguien nuevo y ni nos saludamos, gloria a Dios. ¿Aló? ¿Sí me entiende esto? Por ejemplo, aquí está el papá de Victoria. Ese hombre que le da un abrazo, gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes de la salvación de otro. Tú sabes que yo llegué a los pies de Cristo. ¿Sabes por qué? Y yo llegué a los pies de Cristo y yo fumaba. Y yo me recuerdo que estando, aún yendo a la iglesia, yo me fumaba un cigarro. ¡Ay, pastor! ¡Sí! Y un día agarré el cigarro, lo tiré en el suelo y le hice así: no fumo más nunca. Hace 30 años. Pero una persona me predicó el evangelio y me lo predicó de una manera que nunca se me va a olvidar. Ese hombre, gloria a Dios, está en Estados Unidos. El hijo del señor de la bodega, Gabriel. Ese hombre se preocupó por mí. Y el día que yo acepté a Cristo, el día anterior me tomé una botella de whisky Dewar. Y usted dirá: ay, pastor, ¿por qué hablan eso? Es que somos nosotros marcianos. Hemos creído en Cristo. Hemos creído en el camino, la verdad y la vida, gloria a Dios. Y a partir de ese momento hay una transformación genuina adentro. Tengo 30 años sin tomar licor. ¿Cuántos me entienden? Y ese hombre me predicó la palabra. Se preocupó por mí. Me atendió. No me olvidaré de él nunca. Wow. Gloria a Dios. Entonces mira lo que dice. Con esto termino. Es la primera vez que digo que termino. Faltan 4 más. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esta clase se la di ayer al Ministerio de Alabanza. Cada uno mire cómo sobreedifica. Está hablando que Pablo
puso el fundamento como perito arquitecto. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. El fundamento es Cristo. Y Pablo, al igual como yo, al igual como el pastor Eulalio, al igual como el pastor Miguel, ponen los fundamentos. Al igual como un discipulador, está poniendo fundamentos en la vida tuya. ¿Ves? Al igual como en el discipulado, Victoria pone fundamentos en Sisley. Así como Alforicio pone fundamentos en Daniel, en Cris. Fundamentos de la palabra. Pero dice la palabra de Dios que el crecimiento lo da Dios. Y esta palabra es importante. Porque está diciendo cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, ¿qué está haciendo después del fundamento? Que es Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, entonces mire cómo dice aquí: oro, plata o piedras preciosas, materiales resistentes al fuego, o madera, heno, hojarasca, materiales que se queman por el fuego. La obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Qué está hablando? De ti. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. La obra de cada uno, lo que hiciste, bueno o malo, estando en Cristo, será manifiesto. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Estás sobreedificando? ¿Estás sobreedificando? Ahora mira cómo dice. Mira cómo dice. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Aquí hay una esperanza para los cristianos pacharecos. Aquí hay una esperanza para esos cristianos que no se dejaron tratar por Dios. Serán salvos de chiripa. ¿Sí me entiende? Pero el cristiano que desarrolló el carácter de Cristo, el cristiano que fue fiel y el cristiano que tuvo la motivación correcta, recibirá recompensa. ¿Cuántos quieren esa recompensa? Esas son las coronas. Son 5 coronas para aquellos cristianos fieles. ¿Cómo es eso, pastor? Jesús habló del hombre prudente que edifica sobre la roca. Y cuando viene el viento, viene la lluvia, viene la tempestad, la casa no se pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y en 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Jesucristo. Entonces la pregunta mía es la siguiente: ¿estás preparado?
¿Cuánta iluminación tienes? Te pregunto en esta noche, ¿cómo vives? ¿Estás consciente del tribunal? Escúchame, hay una justicia de Dios. ¿Tú crees que va a ser igual un creyente que tenga una vida de oración, que tenga vida devocional, que esté leyendo la Biblia, que esté estudiando la Biblia, a otro que no? No es igual. Hay creyente y discípulo, aceptado y aprobado. Los aprobados son los que edifican oro, plata y piedras preciosas. Los discípulos son los que edifican oro, plata y piedras preciosas. Yo soy discípulo. Yo soy discípulo. ¿Cuántos me entienden esto? Yo sí quiero la recompensa. Ahora, tengan mucho cuidado, porque pronto voy a dar otra enseñanza y se llama la apostasía, que es alejarse de la verdad o abandonar la fe. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Padre, te adoramos en esta noche, te bendecimos. Jesús, oh Jesus, Jesús.